luz y sombra, la fama y la muerte de mi mamá. Todos hemos dicho que nos gustaría morir arriba de un ring. ¿Qué rayos pasó arriba? La cabeza, así. Si se puede. No te lo voy a dar en la boca, dámelo en el cachete. Tu cinturón que acaba de ganar, ven nada más medio metro. A ver cuándo tú medio metro. Esto sí que es un verdadero perreíto, papá. Siempre se acostumbraba a regalar los luchadores que estaban estáticos así. ¡Ah, medio metro! ¿Por qué le andas pegando a mi amigo? Porque yo cuido lo mío. Yo fui por un hombre, no me fui a la reversa como tú. Le salió sangre, me sus dedos, vean. Hola, hermanos. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión nos venimos a el gimnasio Juan de la Barrera, en el cual pues venimos a una gran lucha, mis amigos. Quiero que ustedes vivan la manera en la cual se vive la lucha, cómo se preparan, cuáles son las consecuencias de ser luchador, cuántas fracturas habrán en ellos, cuántos de ellos pues han perdido muchos de ellos la vida. Vamos a saber cuánto gana un luchador. Y en esta ocasión Richard TV llevándoles las mejores aventuras a Zónica. Primero que nada, saludar a todo el público de Richard TV, Medio Metro Oficial, la pequeña Nicole, Medio Sueldo. Nos encontramos en la empresa New Exotic, que nos hizo la cordial invitación, celebrando el primer aniversario de ellos, de New Exotic. ¿Cómo es la manera en la cual se prepara medio metro antes de luchar? ¿Te embarras algún aceite? ¿Te echas manteca? Yo siento que nada más es la concentración, ¿no? Porque los luchadores, ellos ejercitan, llevan sus aparatos, sus ligas para calentar. Porque si no calientas, imagínate, nos daba algo allá arriba y ya valimos. Por eso la ambulancia también está de aquí, porque también primeros auxilios debe de haber, porque si no, ya valimos. ¿Te da miedo a veces estar arriba del ring y pensar que te puede pasar algo? Todavía tengo el miedo porque es entrenamiento, el saber caer, el saber lanzarte. Un deporte que yo respeto mucho y lo quiero mucho. Muchos luchadores han quedado arriba de la lucha libre y son luchadores que llevan años en esto. Imagínate uno que eres novato en esto, es muy difícil. Querido medio metro, se va a cambiar. Vamos a ver cómo es esta transformación. Él viene del reclusorio. Recién salido de Santa Marta. Quiero presentar a mi entrenador físico. Falta la cabeza, así. Si se puede, chale. Más atrás, la cámara más atrás, porque la mujer de ahí. Eso es privado, eso es privado. Eso es privado. Oiga, tápale ahí. Yo soy el demasiado. Me emociona. ¿Quieres comer, verdad? Sí, no sé por qué, pero como que algo tiene que me excita. Esto que ustedes hacen, que ustedes dan besos, algo totalmente llamativo para el público. Los exóticos somos la cereza del pastel. O sea, la lucha libre es un pastel y nosotros le damos esa cereza, ese toque. Los besos van incluidos. Si la gente nos lo pide, o sea, si es algo que la gente lo repudiara, tal vez no lo haríamos, pero la gente lo quiere ver. Para eso estamos, para cumplirle sus deseos a la gente. ¿Alguna vez te ha tocado besar a alguien del público que te ha pedido? Siempre, y hasta las mismas señoras nos dicen, besa a mi marido. Si yo te pido uno, ¿podría ser también? Para mí. Para medio metro, no, cálmate. Yo que ya dije, mira, Richard TV y todo el mundo dije, ay, pues va. Nos hacemos famosos. Cuando se besó Madonna y Britney fue un escandalazo. Y ahora imagínate. Él dice que su boca es virgen. Semana inglesa. Lunes. Ahí está, cachetada. Martes. Beso. Miércoles. Jueves. Ahí está, beso. ¿Ya viste? Ya van dos besos. No te lo voy a dar en la boca, dámelo en el cachete. Ay, se redondito. Ay, medio me enamoré. Ya me enamoré. Son besos que traen veneno, por eso caen rendidos. Caen rendidos, ¿verdad? Después de eso, pum, caen y ya. No, una de dos, o te destruyo o te levanto. Pero mira nada más, ya se me levantó. Te dejamos para que te vayas con él. Ahí están las habitaciones y cuídense.
Ve nada más el cinturón que trae, carajo. Mi nombre es Cira. New Exotic le abre las puertas a muchos luchadores. El señor Bougainvillea y el señor Máximo, agradecida con ellos por la oportunidad que me dieron. Hay veces que es muy difícil trabajar en otras empresas. ¿Cuál es la diferencia que encuentras en New Exotic? Aquí en New Exotic nos permiten hacer nuestro trabajo a pesar de que seamos chicos, jóvenes y, por así decirlo, niños. Ahí están niños, ¿ya veo? ¿Cómo es que un luchador escoge su nombre? El mío viene de la película del Rey León, ahí surgió mi nombre. Enséñale al público para que vea tu cinturón que acaba de ganar. Ve nada más medio metro. A ver cuándo tú medio metro. Nada más te veo que subes y nada te ganas. Nunca he competido contra otro mini, pues ahora que me enfrento contra otro mini, pues ahí sí vamos a verlo las caras. ¿Cuánto llevas de trayectoria en esto de la lucha libre? 3 años y medio, debuté a los 9 años. 9 años. Es como tu edad, medio suelo. ¿Qué fue lo que te impulsó a ser luchadora? Fue mi señor padre, la Parquita Negra, porque él me decía, tú te tienes que defender, pero primero me tienes que sacar una carrera y ya después te dedicas a lo que quieras. Ah, la Parquita Negra es tu papá. Sí. Lo reto por su hija. No, ya. No, no es cierto. Saludos a Parquita Negra. Ellos vienen desde las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, donde la delincuencia a ellos les hace los mandados. Ellos son Barrio Fino. ¿Qué tal? Aquí Brian Kings, DJ de Barrio Fino y productor. ¿Qué onda, banda? Acá les habla más Smiley. Un saludote a todos los que nos están viendo. ¿Qué rollo? Que les habla el Águila, acá Barrio Fino, por acá. También estamos El Profeta Yao Yao, acá andamos todo Barrio Fino completo con el medio metro Richard TV, Nicole, medio sueldo, cabrón, como el que tengo casi siempre. Oh, trae todo, Se ve que cobra sueldo completo, ¿Cuál medio sueldo? El Águila hace pasos chacalones. Te reto que te pegues la cabeza con la pata. Chécate, ¿Pero se puede chupar el codo? A ver, pero puedes ir a... Ustedes van a adivinar cuántos nuevos ha tenido Nicole, nada más para que vean su inocencia. ¿Cómo ven a Nicole ustedes en su aspecto? Ay, se ve como una persona muy buena onda, ¿no? Me estás chiviando, Richard. La neta, me estás chiviando, bro. Trae una vibra muy chida, la verdad. Muy chida. Para que la invitaran a una canción, un videoclip. A un video, vamos a hacer un video. Perreo. Vamos a hacer un pequeño video, ¿no? Un medio video. Echen un pedazo de una canción y van a ver cómo se pone. Y yo me le pego y se me pega cuando se... Esto sí que es un verdadero perreíto, papá. Entonces, ¿cuántos novios ha tenido Nicole? Yo la tengo que como unos 20. Yo digo que unos 6. Yo unos 4 y medio. 4 y medio. Yo unos 5. 1, 5. 2. Nicole, diles cuántos. Unos 25. ¿Ha tenido más novios que este, güey? El doble, yo creo, sin pedo. ¿No te gustaría que Nicole viera nada más? No, porque ella quiere a alguien más. Ah, ya ves, Nicole. No. Dije, quiero autografiado. Una cosa es tu autógrafo y otra cosa gusta a la otra persona. Ya vi que lo que tienes de pequeña lo tienes de tóxica. La verdad sí, tenemos que cuidar lo que es de nosotros. ¿Por qué se separó Barrio Fino? Porque ya todos nos teníamos hasta la mano. No, no es cierto. No, la neta fue algo para crecer el proyecto. Y pues cada quien creemos que podemos crecer por individualidad. Entonces fue por el bien de todos. Pero como pueden ver, pues todos estamos súper bien. Públicamente le canto la cabellera en una lucha aquí, güey. No, va a estar bueno, De una vez que se... De una vez. Su mandarina. Mi querido comandante Pío, se vino a la lucha libre. Porque vengo a apoyar a los mejores. Nos decías que vienes porque viene Medio Metro y la pequeña Nicole, pero ¿te gusta a ti la lucha libre o nada más viniste por ellos? Porque la lucha libre es como una pelea pero deportiva, algo donde puedes desestresarte. Aparte que si se avientan 2, 3 marometas en el cielo y hace rato vieron que una persona está lesionada. Me gusta mucho cómo se avientan desde la tercera cuerda, mi Richard TV. Si te diera la oportunidad de subirte en el ring, aventarte un round, ¿lo harías? Lo haría contra
contra los bélicos, los acabo de ver a los bélicos. Ya está la amenaza de los 700 elementos contra los bélicos. Yo le quiero decir al público que nos ven de otros países, se grita de todo, majaderías, se le recuerdan a su mamá. Es que igual como en el fútbol, en la lucha libre también se siente la pasión, se siente el amor y pues obviamente hay expresiones donde se te salen. Es la emoción, la adrenalina de ver aventados y que le estén pegando a tu personaje favorito, pues obviamente te vas a enojar. Pero pues yo lo veo como una sana diversión. Cuando yo era niño me traían a la lucha, me llevaban mi ring y mis luchadores que eran de estos que estaban así y me encantaba. Tú jugabas con luchadores. Y donde yo soy siempre se acostumbraba a regalar los luchadores que estaban estáticos así. Y la neta no era muy fácil obtener un ring. Me acuerdo muy bien que valían 140, 150. Llegaban a las ferias de Tenancingo los ring, pero a veces era imposible tener que comprar un ring. Pero los luchadores, esos no faltaban ni en los Reyes Magos. Nicole, estamos con Fresero Junior. Antes que todo, ¿qué tal te parece este luchador? La verdad, con la barba te ves un poco radiante. Imagínate este hombre que te cuida en todos los bailes. Me cubre con todos los que se me vienen así encima y no me golpean, ¿sí o no? Claro, el estar hoy en tus cámaras es algo agradable, ¿eh? Ustedes como luchadores saben cuándo van a subir, pero no saben cuándo van a bajar. Todos hemos dicho que nos gustaría morir arriba de un ring. Todos. ¿De verdad así? Todos. ¿Te va a morir? Sí, todo. Es una magia. Quien entra al ring no vuelve a salir. Y es verdad. Yo, a lo mejor hay una palabra que no se puede decir, pero es muy adictivo. Porque aquí abajo decimos que bajemos todos con bien. Porque todos tenemos familia, porque todos queremos un día más. La lucha libre es una de las cosas más adictivas que yo he conocido. La gente piensa que nada más es un espectáculo arriba del ring. Sí, pero no es un circo romano donde nos tengamos que matar. Pero creo que la gente ha malinterpretado el ¿por qué no se ¿y por qué no se hacen pedazos? ¿Y por qué no terminan con un brazo? Yo he visto que la gente cuando un luchador queda tendido se queda callada, sorprendida, impactada. Entonces no creo que quieran ver a alguien. Ha pasado muchas veces, hijo del perro. Ve nada más las cicatrices que tienes, mi amigo. Tiene 10 días. ¿Esta qué pasó esta? Una lucha y estuvo a punto de hacerle la yugular. Yo me impacto con una lanza y se escucha como truena y yo nada más escucho al referee que me dice, traes tu piel rota. No paré, porque esa es mi pasión. ¿Y esta que está acá abajo? Es la misma. O sea, las es la dos misma noche. Tengo más cicatrices, la frente. ¿Realmente gana bien un luchador? Un luchador gana bien cuando se va a retirar, porque ya la gente lo conoce, ya lo ubica. Vale más la satisfacción de estar cumpliendo un sueño que el dinero. Sí, el dinero es muy importante, pero creo que no hay dinero que compre la felicidad que te da estar arriba de un ring. Un luchador novato, ¿cuánto puede llegar a percibir? No es mentira. Una torta y un refresco es verdad, ¿eh? Y durante mucho tiempo. Yo durante 8 años en la arena de Naucalpan, mi primer sueldo fueron 20 pesos. Lo máximo que gané ahí fueron 1,000 pesos. Y siendo estrella, ¿eh? Pero lo que te da ahí arriba se te olvida hasta tu dinero. Pero también me ha tocado ver a luchadores ya muy grandes de edad. El médico le puede decir, usted ya no está en condiciones de luchar. Yo no sé cuándo me tenga que retirar, pero el día que me retire va a ser bien difícil. Es una fama. Porque aquí te vitorean, tú me entrevistas, pero ustedes se van y ya nadie me saluda, ¿eh? ¿Recomiendas a que alguien se integre a la lucha libre como luchador sabiendo que es peligroso? Sí, porque te vuelvo a repetir, es un deporte. Antes de llegar al espectáculo, aquí abajo tienes que ser un luchador de 4 o 5 años, preparado, para que cuando allá estés, entregues todo. Y yo recomiendo la lucha libre para la gente que tiene ansiedad, algún problema de salud. Sí, no, y de adicciones. Es más tu pasión que una adicción. Porque hoy como famoso, la gente me invita a una cerveza, me han invitado droga, pero estoy en mi deporte, estoy en lo que más me gusta, con lo que me divierte, me apasiona. Un pequeño juguito. Mira. A medias porque... Ella va a ser mi pequeña adicción. Fíjate, Nicole, tú lo ves grandote. Bueno, a todos los veo altos. No hay uno. Ven. Okay. ¿Cómo lo ves? Bien. Espectacular. Espectacular. Bajado del ring o arriba del ring, ¿ha llorado el fresero? El 1 de mayo yo luché en Sala de Armas y la Arena Nesa. Y la gente me vitoreaba y me aplaudía. El día 2 de mayo mi mamá muere. En el momento más álgido de mi carrera. Luz y sombra. La fama y la muerte de mi mamá. Aquí se me olvidan mis problemas, mis pérdidas, todo lo que he vivido aquí. ¿Tu mamá no tenía miedo de que te fuera a pasar? Sí, ella no quería que yo fuera luchador. Pero mi papá toda su vida se dedicó a esto. Entonces mi mamá toda la vida supo que iba a ser luchador. Y me costó verla morir. Teniendo el momento más álgido en mi carrera, donde la gente me apoyaba, fotos, me compraban mercancía. ¿Pasó? Pero no te derrumbaste en ese momento, ¿tuviste? No podía.
Ni bajando del ring. No podía, porque yo bajé del ring bien y hablé con ella. Al día siguiente ella muere y yo tenía un compromiso contra un youtuber en 4 días. Y así he seguido mi vida. No hay dolor más grande que perder a los padres. Ella perdió a los dos. Y hoy no me queda más que convertirme en una estrella para que ellos se sientan honrados y venerados. Es un gran honor estar aquí con el Medio Metro. ¡Ah, Medio Metro! Créeme que yo... El pasito que más me gusta es cuando entra. Y con ellos. No, espérate. Ándale, mejor. A ver, ven, pásale. Necesitamos que nos enseñes a bailar el pasito, el de la chaquetita. A mí me enseñó su padre. A ver, échale. A ver. Eso, Medio Metro. Míralo. Y al final. Pero te faltó ir. También me lo hizo mi padre. ¿Cuántos años de trayectoria llevan? Voy empezando, tengo 5 años aquí dentro de la lucha libre, entrenando tengo 3. Créeme que mi carrera es muy corta, paso despacio, pero seguro. Yo ya tengo un poquito más, tengo 15 años de trayectoria. Ya hemos viajado a Japón, hemos estado a Estados Unidos, Centroamérica. Lento, pero seguro. Deciden seguir los pasos de su padre cuando a lo mejor el papá le dice, ¿sabes qué? No, porque es muy peligroso, no, porque puedes arriesgar tu vida. Ya lo llevas en la sangre, desde que ves a tu papá subir a un ring, desde que llegas a la arena, sales de él, desde la casa. Es una cláusula que nos pusieron a los dos. Era, primero terminas tu carrera y eres luchador. Sigo estudiando, estoy estudiando en ingeniería. Si yo trueno una materia, adiós Alepar Junior. Aquí la base es el estudio. Yo te dije a ti, Medio Metro, que ustedes primero terminan el kinder y después se vienen. Y dicho, no, pero pues ahorita no. Ya estamos de vacaciones, ya de vacaciones, ya. ¿Tú, hermano, te obligaron o qué? No, ya es algo que lo traemos en la sangre, por más que nos lo quieran quitar, no se puede. Yo siempre lo he dicho, si yo volviera a nacer, volvería a ser luchador. Yo ya tengo mis hijos, tengo 4 hijos, la más grande también sube conmigo, es Lady Park, y el medianito de 7 años sube como Baby Park, y pues estaría bien para que te aventaras un tiro con el Baby Park, tú, Tandel Forge. Pues le avento un reto a Baby Park. No lo trajiste, ¿no? No, él no se saltó el kinder, él sí está en la escuela. Está en la escuela. Estábamos bromeando, ¿no? Ahí es Lady Park. No, ella es una aficionadita. No digas eso porque mi hija ya... No está llegando a la casa. No, ya, tómala. Déjame decirte que trae mejor equipo que yo, ¿Ustedes qué sintieron cuando ven a así personas que vienen caracterizadas como ustedes? Se nos pone la piel chinita, a veces nos dan ganas de llorar, se nos hace un nudo en la boca. A mí hasta me dio ganas de llorar. Ray Mendoza Jr., Villano Quinto. Villano Quinto Jr., Rocambole Jr. Porque es quiropráctico también. Yo soy cirujano, dentista y médico acupunturista. ¿Cuántos años de la lucha libre? Yo debuté en la lucha libre en 1975 con el nombre de Rocambole. En 1985 cambié de Rocambole a Villano Quinto para unirme a mis hermanos, a los villanos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y después, en el 2009, perdí la máscara de Villano Quinto en la Arena México contra el Último Guerrero, y de ahí ya nació Ray Mendoza Jr. ¿Y ustedes cómo fue que les gustó la lucha libre? Empezamos escondidas. Empezamos con mentiras y escondidas. Gracias a Dios yo también terminé mi carrera como técnico acupunturista y terapeuta en lesiones deportivas. O sea que la carrera y los estudios son a fuerza. Con Rocambole Jr. llevo 13 años luchando y me dedico a la confección de máscaras y equipos. ¿Y puedes hacer una confección, a mandar, o si puedes hacer una de Medio Metro, se puede? Con gusto, brother. De hecho, contigo vamos a utilizar menos tela, brother. Y fíjate, Medio Metro, vamos a presentarles también a una villana que tenemos, porque también es una villana. Te golpea muy fuerte. Tóxica. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué le andas pegando a mi amigo? Porque yo cuido lo mío. Por eso. No, pues sí me salió muy villana, brother. Nos vamos a dejar con el lema. A lo único que nos hace falta vencer es a nuestro ego. Ni rudos ni técnicos, simplemente villanos. Estamos con los paramédicos. ¿Cómo te llamas? Alberto Gutiérrez. Nosotros permanecemos en un punto fijo
percibimos la pelea. Nosotros vemos cuando un luchador trae sangre y al final de la pelea sale y lo abordamos para ver si necesita la atención y si requiere una curación. Por lo regular se hacen en los vestidores. Ya si es algo más grave, nosotros tenemos un intermediario que nos habla para ingresar. ¿Qué accidente más feo has visto? En algún tipo de caída llegan a fracturarse. Es cuando más rápido tienes que actuar. ¿Qué es todo el equipo que traen, a lo mejor hasta para salvar la vida de un luchador? Nosotros contamos con lo que es equipo de inmovilización en caso de que llegue a tener alguna fractura. Tenemos un equipo que se llama desfibrilador, que es para la reanimación cardíaca. Ya en caso de que sea un caso muy complicado, se da la reanimación por medio de frecuencia electrónica. Posteriormente, pues ya se hace el traslado en caso de que sea necesario, y si no, hay veces que sí, de plano ya no se puede. Ustedes como paramédicos, ¿existe a lo mejor una logística de hasta de traslado a hospitales? Antes de iniciar la lucha, armamos una logística desde el lugar donde nos vamos a colocar, cuáles son nuestras salidas principales y los hospitales más cercanos. Podemos llevar a un luchador en caso de que sea necesario el traslado. Todo es para agilizar más la actuación al momento del incidente. ¿Algún saludo que se mandar a toda la banda? Un saludo a pues, todo el medio, ¿no? De las emergencias. Saludos. ¿Qué rayos pasó arriba? Eso es pasión, enfrentarme a Blue Demon, enfrentarme a La Par. Son figuras consolidadas. Quiero un lugar, me lo voy a ganar. Para llegar me ha costado mucho. Piensen que para llegar es bien fácil, pero mantenerme va a ser lo complicado. Y ya lo demostré. Ni Blue Demon ni La Par me van a detener. El luchador arriba no mide la fuerza, mi querido Fresero, porque vemos que pues ve cómo estás bañado en sangre. Sí, eso es nada a lo comparado que realmente te decía al principio, la pasión, la adrenalina, el exceso que tengo de amor a este deporte. A mí no me importa cómo termine. Te digo, muchos decimos, me gustaría quedarme ahí, porque vieras cómo se siente. Pero sé que tengo familia y tengo que llegar a casa, que si no, estaría yo ahí, ¿eh? Cuando te ves al espejo y ves tu rostro, me veo feliz. Me veo realizado, soy un hombre que soy feliz en lo que hago, soy un hombre al que se ha dedicado a capa y espada donde estoy, y creo que la lucha libre me va a dar más de lo que le he dado. ¿Por qué no te has ido a atender, lo que también me sorprende? Son mis heridas de guerra, nadie las toca. Estas nadie las toca, son mis heridas de guerra. A lo mejor ya mañana, pasado, me va a doler todo el cuerpo y mi cabeza. Pero esto me gusta pasearme por las calles así. Soy feliz siendo lo que soy. ¿Cuántos días duras así sin...? Mañana tengo que luchar. Bueno, en 10 horas. Duermo y a trabajar y me apasiona tanto. ¿Algo más que decir al público de Fresero y a mucho público de la lucha libre? No, pues muchas gracias a la gente que me ve hoy en Richard TV. Gracias por el espacio y de verdad, recuerden que del infierno a la vecindad, todos estamos bien traumados aquí en el negocio. Medio sueldo, te subiste al ring, te dije no te subas y ahí vas de necio, pero querías estar arriba del ring. Me llevé unos cuantos fregadazos, jalones de pelo, hasta un beso ya me querían dar ahí. ¿Por qué no te dejaste? Pues ¿cómo? ¿Qué pasó? Evidente de medio sueldo aquí. No, me eligieron igual que él. No, Richard, espera, tú habías dicho a mí se le volteaba la salchicha y creo que sí. Es niña. Yo sí soy macho. Me dijo, ya no va a ser medio sueldo, ya va a decir media suelda. Tenemos que apoyar a Máximo. ¿Y a besos? ¡No! ¡No va a dejar eso! ¿Te salió sangre medio metro qué? Sí. Sí, mire nada más, le salió sangre, me sus dedos, vean. Bueno, hermanos, me gusta subirme al ring, a soltar trancazos, es la adrenalina. La gente te grita, te ovaciona, pero es cuando más quieres hacerlo. Y los luchadores nos dieron nuestros chingadazos. Yo le dije a medio sueldo, ¿estás preparado para sentirlo? Yo le iba a decir que se quedara abajo. Nicole, ¿tú viste que luego corrió? Yo también pensé que iba a correr medio sueldo. Y no, se quedó ahí y dije, caray. Existe una adrenalina, existe una adicción que no te permite que te bajes. Y eso es lo que dice el Fresero. En pocas palabras, quieres llamar la atención allá arriba del ring. Y pues la gente me respondió bien porque todo lo que hacía, las tijeras, las planchas, hay que tener precaución porque si no lo haces bien, te puedes quedar ahí. Como le pasó a este Máximo que tenía la cara toda ensangrentada. El ver eso no te produce miedo. Me late
que la adrenalina, soltar chingadazos, porque te agarran así. Es lo que yo le decía a Medio Sueldo, o no quieres que te peguen, que te correteen. Después de la lucha, pues se enamoró Medio Sueldo. Yo la neta, yo pensé que era machito. Ya ni Nicole que estaba pidiendo los números a un luchador me llevó hasta allá para pedir el número. Que a mí no se me volteó la reversa. Yo fui por un hombre, no me fui a la reversa como tú. Al rato vas a tener que maquillarlos, Nicole, ni modo. Voy a maquillar, ahora yo lo voy a poner sexy. Muy bonito, Medio Sueldo, que la gente te reconozca. Yo te quiero dar un consejo muy bonito. Respeta a la gente, sean siempre humildes con la gente, gánense a su gente. Y cada que vayan a un lugar, diviértanse mucho. Es lo mejor que se va a llevar la gente y ustedes lo van a ver. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Al que le tengo que agradecer más que nada es a ti más que nada porque me has apoyado en el momento difícil para mí, porque yo me iba a salir de las cámaras y tú lo viste. Entonces cuando me dices, échale ganas, yo te apoyo, tienes mi mano derecha, o sea, tanto tú, tanto Chabeli, Richard y pues ahorita está Medio Sueldo, ya somos parte de una familia. Ahí está una pequeña familia Góngora y Góngora y pues muchísimas gracias a la familia Duende, por ahí nos decían mucho. Yo me siento pitufina, la verdad. Muy fortachón. O puede ser Tú eres el pitufo vanidoso. Vanidoso. Está chido. O vanidosa. Pues ahí está. Muchas gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Les invito a que se suscriban a mi página La Pequeña Nicole como Instagram, Facebook y TikTok. Dale like, activa la campanita, suscríbete al canal de Richard TV en todas las plataformas como Medio Sueldo. Y detrás de cámara, Richard TV, Chabeli. Alias la dinamita. Que la ataque.